Sabes que el día de ayer, mientras estaba en la clase con los chicos, les decía que todos nosotros teníamos una necesidad de ser atendidos, de atención. Y entonces recordé un texto muy grande que la Biblia tiene, mucha sabiduría. Mateo 6:33 dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Sabes que este versículo habla de una jerarquía. Y yo quiero que comprobemos esa jerarquía. Cuando tú miras el versículo anterior, nos damos cuenta de algo interesante. En el mismo capítulo, el versículo 24 nos dice que ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o será leal a uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a la riqueza, nos dice el texto muy claramente. Y hay una jerarquía muy grande. Y nos pregunta, ¿qué es primero, lo espiritual? Y entonces lo demás es añadido. El problema es cuando las dos cosas se enfrentan o están en conflicto. Es decir, cuando lo material y lo espiritual están allí como que tratando de estar la una al igual que la otra. ¿Cuál debemos buscar primero entonces? ¿Qué sería lo primero que tú tienes que darle al chico, a la chica? ¿Qué sería lo más importante que tú tendrías que buscar? ¿Lo material? ¿La comida, el vestido, la ropa o lo espiritual? El texto nos dice que primero es la justicia de Dios, primero es el carácter de Dios, primero es el reino de Dios, y las demás cosas serán añadidos. Entonces nos dice en el versículo 25 todo lo que es lo demás. Mira lo siguiente, Mateo 6:25 nos dice: No os preocupéis por vuestra vida, que habéis de comer o beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más importante que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Miran las aves del cielo. Y entonces él sigue dando una gran cantidad de listas. ¿Ves? El texto nos dice que no nos preocupemos por nuestras vidas. Y para entender lo que él quiere decir, debemos seguir leyendo. ¿A qué se refiere Jesús cuando no nos preocupemos con la vida? Las cosas que Jesús menciona, yo quiero decirte que todo lo que Jesús menciona son necesidades que nos ayudan a existir y no a vivir. Cuando tú y yo le damos a la vida comida, cuando le damos a la vida cosas materiales, le estamos dando cosas que le ayudan a alguien a tener existencia, pero no vida. Y las cosas que él menciona en esos versículos son las que nosotros necesitamos para existir y no para vivir. Jesús llamó a lo que le dedicamos nosotros más tiempo añadidura. Y hay una gran diferencia entre existir y vivir. Te dejaré aquí un link donde tú puedes ver cuál es la diferencia entre existir y vivir. Pero sabes, nosotros le estamos llamando, o más bien dedicando más tiempo a lo que Jesús dijo es la añadidura. ¿Y quiénes son las personas o qué es la añadidura? Jesús dijo que lo primero es lo espiritual y todo lo demás, lo material, es añadidura. Por lo tanto, si tú te preocupas solamente por la comida, si tú te preocupas solamente por lo que vas a tener en tu cuerpo como ropa, te estás preocupando por las obras, por las añadiduras. Y nos estamos convirtiendo en seres solamente existenciales. La pregunta es, ¿por qué somos existenciales? Quiero leerte una parte del texto que dice lo siguiente. Verso 26. Miren las aves del cielo. Ellas no siembran, no ciegan, ni juntan en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros, por más que se preocupe, podrá añadir un codo a su estatura? ¿Ves? Y sigue diciendo, y por el vestido, ¿y por qué os preocupáis por ello? Consideren los lirios del campo, que crecen sin fatigarse ni hilar. Sin embargo, os digo que ni Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es, y mañana se acaba, y se echa al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Así nos dice el Señor. No os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los paganos buscan estas cosas, porque vuestro Padre Celestial saben que necesitan. Saben, Jesús habló de el vivir en el contexto de existir y que necesitamos para eso. ¿Qué necesito yo para existir? Jesús dijo que no nos preocupáramos por la existencia, pero sí por la vida. Aun cuando dice que no se preocupen por la vida, pues ahí se habla del vivir en el contexto de existir. Es decir, en solamente comer, en solamente dormir, en solamente tomar agua.
Yo les pregunto a ustedes, ¿estamos aquí nosotros solamente para dormir, comer, tomar agua? ¿O tenemos un propósito más alto por el cual estamos aquí? Hoy nosotros estamos solamente existiendo para vivir o vivimos para existir. Te voy a cambiar la pregunta de una forma más literal. ¿Nosotros comemos, dormimos, tomamos agua para vivir o yo vivo solamente para comer, dormir o tomar agua? ¿Entiendes? ¿Tú comes, duermes, tomas agua para vivir o tú vives para tomar agua, comer o dormir? Aquellas personas que son existenciales es aquel que su primer objetivo es comer, es vestir, es buscar un techo y que tengamos muchas comodidades. Y somos existenciales porque solamente nos preocupamos por lo que necesitamos para existir. Mira, en esos textos que yo acabo de leer, aparece seis veces en una sola perícopa, en un solo párrafo. Jesús dice que no nos preocupemos por esas cosas, porque los gentiles son los que andan afanados por esas condiciones. Solo nos preocupamos por lo básico, y lo básico es existir. Debemos aprender la diferencia entre ello. Existir es estar. Vivir es tener significado, tener propósito, es tener identidad, saber quién soy, saber a dónde voy. Yo pregunto, ¿hasta qué edad el padre deja de ser padre? Pues si nosotros lo miramos como se mira hoy, hoy en día un padre deja de ser padre, por ejemplo, cuando lleva al niño a la guardería, ¿ves? Y ahí están los cuidadores o que se encarguen de ellos, ¿no? Y le dan la comida, le dan ropa. Si el papá hoy en día, de hecho, si tú notas algo muy trágico es, si un padre da comida, da vestido, es buen padre, ¿sí o no? Así nunca esté. Porque las personas hemos creído que lo más importante del mundo es la comida, es la ropa, es lo material. Y por eso hay muchas personas, como yo les decía a mis chicos, que tienen falta de atención, porque nunca han atendido las necesidades más grandes, las espirituales. ¿Hasta qué edad entonces el padre deja de ser padre? ¿Hasta qué edad el hijo deja de ser hijo? ¿Saben? De acuerdo a cómo lo pone Jesús, dice que nuestro Padre sabe qué cosas, o más bien de qué cosas tenemos necesidades. Por lo tanto, el que anda buscando comida solamente, el que solamente se preocupa por el alimento, el que solamente se preocupa por tener una casa, un carro, un techo, yo pregunto, ¿tiene un Padre? No. Jesús dice que los que andan preocupados solamente por ello, que es lo más importante eso en sus vidas, no tienen un padre, porque si tuvieran un padre, se darían cuenta que su padre sabe de que tienen necesidades y por lo tanto se preocuparían más por lo espiritual que por lo material. ¿Sabes cuál es nuestro problema? ¿Cuál es nuestro pecado más grande? Que estamos huérfanos, que no tenemos un padre. Porque nos han metido en la cabeza el cuento de que si damos ropa, casa, techo, alimento y para rematarle ponemos un carrito, entonces somos excelentes padres. Y no nos damos cuenta que por querer ponernos en el lugar de Dios nos hemos convertido en huérfanos espirituales. Y por eso hemos dejado de dar a nuestros hijos. Y yo cuando hablo de hijo me refiero, o de padre en este contexto, me refiero a toda persona adulta. Todo adulto es un padre espiritual. Toda persona que tiene una responsabilidad es un padre, porque tú eres un ejemplo para otras personas, así lo quieras o no aceptar. Y por andar nosotros preocupados solamente por lo material, estamos convirtiéndonos en huérfanos. Y a los demás no le estamos dando realmente lo que necesitan para vivir. Todo adulto es un padre, porque todos tenemos responsabilidades frente a aquellos que nos rodean. Dios nos ha dado autoridad e influencia. ¿Saben que hoy en día, por dar y suplir las necesidades existenciales, que deberían ser una añadidura, que deberían ser una sobra, porque si tenemos a Dios como Padre, entonces lo primero que tenemos que buscar es a nuestro Padre espiritual, porque Él nos va a dar mucho más de lo que le da a los animales, de los cuales no se preocupan por ello. El problema es que hemos dejado de darle a los hijos lo que necesitan y se han llenado de hambre. Se han llenado de hambre. ¿Hambre de qué? Se preguntarán unos. ¿Saben?
las personas, los chicos, están creciendo con hambre de identidad. No saben quién soy, no saben a dónde van, no tienen compañía, no saben para qué existen, no conocen el propósito de su vida. Y esa hambre, ese vacío, se los han dado o lo han heredado de sus padres, tristemente. ¿Sabes qué más ocurre? Y luego nos preguntamos por qué nuestros hijos, por qué a los chicos les atrae tanto las cosas del mundo, lo mundanal, lo carnal. Y es porque el mundo tiene una forma, así sea falsa, un engaño que puede suplir esas necesidades que han creado en sus casas. Yo pregunto, en esta oportunidad para ti que me estás escuchando, ¿será que nos estamos convirtiendo en padres existenciales huérfanos? ¿O seremos padres con un Padre celestial, que la prioridad más grande que tenemos es el reino de Dios y su justicia, su carácter, su perdón, su amor? Saben, este mundo en el cual vivimos, la sociedad, nos hace convertir en unos existenciales y aparte que somos abusadores. ¿Sabes por qué? Porque tenemos o le damos al chico o le estamos abusando de la negligencia. Le estamos abusando de una privación emocional, de una privación espiritual. Y mientras nosotros invertimos tanto tiempo en existir, que eso debiese ser una añadidura, si tenemos un Padre Celestial, estamos privando al chico en darle lo más importante y es el reino de Dios. Es decir, cuando tú le das el reino de Dios, cuando tú le das a Dios a tu hijo, al que está a tu lado, tú le das conexión con alguien que siempre va a estar. Tú le das un vínculo tan fuerte que él siempre tendrá alguien con quien estar. No se sentirá solo, sola. La Biblia es clara. Las personas tenemos necesidades, no solamente para existir así, no solamente para comer, dormir, tomar agua, vestirnos. Hay necesidades que no se llenan con una casa hermosa. Hay necesidades que no se llenan con una buena ropa. Hay necesidades que no se llenan con una exquisita comida. No somos como los animales, que solamente con darle comida se ponen contentos. Nosotros, las personas, tenemos necesidades mayores. Somos hechos a la imagen de Dios y por lo tanto necesitamos amar, necesitamos convivir, necesitamos compartir, socializar, conectarnos. Pero hay cosas que los padres no le están dando a los chicos porque no están conectados, están ausentes y por lo tanto estamos conviviendo con personas que solamente existen pero no viven porque sus necesidades están vacías. Mira, la excusa más absurda que la sociedad tiene es que tenemos el derecho de llevar comida, tú tienes el derecho de llevar vestido, alimento y techo al hogar. Entonces tienes el derecho de dejar al niño donde sea y luego, como tú tienes el derecho de dejar al niño donde sea, porque si tú le das comida, si tú le das, por ejemplo, ropa, lo material, y tiene plática, entonces pues tú lo llevas donde sea, ¿no? Y tú ni te das cuenta, ese donde sea, quién es. Y por eso los chicos salen abusados, porque están desprotegidos. ¿Qué es primero cuando choca el vivir y el existir? Primero es el reino de Dios. Primero es criar hijos que conozcan de Dios, que sepan amar, que sepan servir, que sepan perdonar, que sepan compartir. Estamos engañados con una filosofía, ¿ves? Jeremías 9 nos dice algo que rompe los esquemas sociales. Porque Jeremías 9 rompe una filosofía y un engaño que tenemos. A ti y a mí tal vez por mucho tiempo nos enseñaron que tenemos que saber y que si sabemos podemos y si podemos entonces tengo. Y hay una frase que nos han dicho y es, tienes que ser alguien en la vida. Porque si no eres alguien en la vida no vas a tener nada. Y si no puedes hacer nada, no vas a tener nada. Esa es la filosofía que la sociedad nos ha hecho creer, que nosotros somos el centro de todo, que Dios prácticamente no existe y que nosotros somos el verdadero centro. Y cuando una persona llega a la conclusión de que él o ella sabe, que puede y tiene, también llegará a la conclusión de que él o ella son su propio Dios. Y esa es la filosofía que muchas personas han recibido de educación en sus propios hogares. Sea alguien en la vida para que pueda tener y poder. Y cuando el chico lo hace, todo lo que hace
es que el padre se alaba. Ay, mi hijo es un profesional. Ay, mi hijo compró esto. Mira la casa de mi hijo. Pero el enemigo nos ha engañado falsamente. Y Jeremías 9 nos dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, ni el valiente en su valentía, sino alabes en esto el que ha de alabarse, en conocerme y en entenderme. Nosotros, ¿en dónde gastamos más plata hoy en día? ¿En el trabajo? ¿En la escuela? Y de hecho la escuela se ha convertido en una esclavitud. Yo soy profesor, ¿ves? Y entonces tú te das cuenta que tú tienes que ser un licenciado, si no, no eres nada. Luego te dicen que tienes que tener posgrado, una especialización, y ya eso no es nada. Ahora es lo mínimo, es una maestría. ¿Ves? Y ahí se nos va la vida, preocupados por tener un título, por ser alguien en la vida, como nos dicen. El gran problema es que mientras hacemos eso, estamos dejando de saciar nuestra vida, nuestro ser, de lo más importante. Y por eso Jeremías nos recuerda algo muy importante, que la verdadera inteligencia no es conocer mucho sobre el mundo, sobre la sociedad, como tal vez nos lo han presentado, que la verdadera inteligencia es apartarse del mal, y la sabiduría más grande es temer a Dios, respetar a Dios. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas. Ninguna de esas cosas es para que nosotros nos alabemos. Lo que necesitamos es fe, porque lo que Dios dice es opuesto a la cultura. Lo que Dios nos pide es algo que no es común, que no todo el mundo lo hace. Es aprender a depender plenamente de Él. Y si aún no lo hemos logrado, entonces nosotros somos huérfanos. Y eso es lo que hacen las personas existenciales. Son huérfanos. Somos huérfanos cuando estamos afanados por la comida, cuando estamos afanados por el vestido, cuando estamos afanados de un lugar para otro porque estamos inmersos en muchas deudas. La verdadera educación no es como la pinta la sociedad a veces. Mira, la obra más importante del padre y de la madre como ser misioneros es en el hogar. Lo más grande que tú puedes hacer en tu vida, si tienes un hijo, una hija, si estás con alguien conviviendo, es hacer de ese hogar un hogar donde Dios habite. Pero también nosotros podemos perder el hogar por estar preocupados por existir. ¿Ves? El sermón más poderoso que podamos dar es el de una familia ordenada. Lo más grande que podemos dar y lo primero que tenemos que buscar es el vínculo, es el amor, es la conexión, el servir, la imagen de Dios, porque Él no es cosa. Cuando tú tienes a Dios, tú no tienes cosas principalmente, tú tienes ese amor, lo que tanto necesita nuestro mundo. ¿Saben qué necesitamos entonces? Yo le decía a los chicos, necesitamos seguridad. Necesitamos aceptación, confianza, respetos, estar conectados, necesitamos amor. Y todo eso se da en el vínculo, en la presencia, en el estar haciendo con. Pero cuando nosotros estamos ausentes, generamos hambre de confianza, de aceptación, de respeto, de estar conectados, de amor. No hay vínculo como tal porque estamos desconectados de los chicos, de la pareja, del cónyuge y se pierde la conexión. Y generamos un hambre que termina con adicciones a muchas cosas, videojuegos, pornografía, redes sociales, una gran cantidad de cosas, la música, relaciones tóxicas, el exceso de comida, a cualquier cosa que nos haga sentir conectados y aceptados. Y donde se crea esa hambre es en el hogar, creando personas inestables que nunca pueden tener seguridad, brincando de un lugar para otro. Personas que brincan mucho normalmente generan un hambre de rechazo, una insatisfacción a tener estabilidad. El vínculo y la conexión también da identidad. El vínculo y la conexión da autonomía. Saber quién soy yo. El mundo no quiere hacer creer o nos quiere hacer creer que para saber quién soy yo debo tener muchas cosas. Sin embargo, la verdadera identidad depende de cómo me conecte con el Padre. En los principios de Dios, la identidad está determinada por el vínculo. Si yo sé quién soy, yo sé hacia dónde voy. La identidad determina el propósito de vida. Tenemos personas que no sabemos qué quieren ser en la vida. Y esto ocurre porque no tienen identidad. Y no tenemos identidad porque estamos desconectados con el Padre. Saben, el vínculo también genera autonomía. La educación nos dice que la individualidad es la capacidad de pensar y hacer por nosotros mismos.
La palabra individualidad viene de individuo, que significa indivisible, es decir, que no está partido. En otras palabras, lo que piensa lo hace, pero hoy nosotros pensamos una cosa y hacemos otra. Y eso es porque estamos despersonalizados. Cuando hay sobreprotección, cuando hay padres indulgentes, cuando hay padres que no dan lo que nosotros en realidad debemos, es dar vínculo, crecen chicos débiles y distantes. Crecen creyendo que siempre van a ser fracasados. Y apenas dicen que no le gusta una cosa, que no le gusta la otra, pues hay que cambiarlo de escuela porque hay un nivel de baja frustración que nos genera la falta de autonomía e individualidad. Nosotros sabemos que somos transformados por la contemplación y somos transformados de gloria en gloria a la imagen de lo que contemplamos. Por lo tanto, lo primero que necesitamos es un modelo, pero no puede ser un modelo existencial o huérfano. Necesitamos entender que el Padre más grande y que todos debemos tener en esa ocasión es Dios. Él nos dice que no nos preocupemos por la comida, la estatura del vestido, nada de eso, o lo que debemos beber. Él dice que fortalezcamos nuestro vínculo con Él y que las cosas que tal vez hemos considerado como primordial vendrán como añadiduras. ¿Saben? Cuando tenemos vínculo con el Padre, entendemos que hay límites. Dice que cuando tú y yo nos desconectamos del Padre, no hay límites realistas y se pierde el autocontrol. Pero cuando tenemos una conexión fuerte con Él, aprendemos los límites y el autocontrol. Aprendemos a dirigir nuestra voluntad. Mira, la mayor crueldad que le puede hacer un padre a su hijo es ser indulgente y permisivo. Hay que aprender a decir sí y no. Ojo con no permitir la frustración, ya que eso nos creará niños con grandiosidad, creyendo que son superiores a los demás o que la regla para ellos no aplica. O lo segundo que puede pasar es que tengamos un ser indisciplinado y con poco dominio propio. Saben, hoy vemos a los chicos que le dicen el mensaje o a los padres el mensaje al revés cuando crecen en el contexto de lo existencial. Mira, yo quiero decirte algo y es lo siguiente. Hay un texto que me llamó mucho la atención está en el libro Conducción del Niño, página 158. Dice lo siguiente: Padres, os ruego que despertéis si descuidáis vuestro deber y dejáis de lado vuestra responsabilidad, esperando que el Señor haga vuestra obra, quedaréis deschasqueados. Cuando habéis realizado fielmente todo lo que podáis hacer, traed a vuestros hijos a Jesús y entonces con una fe ferviente y perseverante interceded por ellos. El Señor será vuestro ayudador. Cuando los padres manifiesten tal interés por sus hijos como Dios desea que tengan, entonces Él escuchará sus oraciones y trabajará con sus esfuerzos. Pero Dios no se propone hacer la obra que se ha encomendado a los padres. ¿Sabes? Formar el carácter es la obra más importante que el cultivo de las granjas, casas, ocupación en cualquier negocio. Hoy Dios te está hablando a ti y a mí y te está diciendo: busca primero a Dios, porque cuando tú buscas primero a Dios, Él te dará comida, te dará ropa, te dará vestidos y te dará propósito, te dará amor, te dará seguridad, te dará aceptación. Pero cuando nosotros no buscamos a Dios, entonces no nos sentimos aceptados, no nos sentimos amados, no nos sentimos con propósito, con identidad, no sabemos quiénes somos ni para dónde vamos. Y esto ocurre porque no tenemos una conexión con el Padre y nos hemos convertido en huérfanos. Quiera Dios que tú que me estás escuchando puedas aprender cada día a buscarle cada día más a Él y ser un hijo de Él, una hija de Él. Bendiciones. Gracias por compartir este mensaje con otras personas que tal vez necesitan escucharlo y que necesitan de un padre, porque tal vez el de ellos no está presente.